Se concluye el receso, continuamos con la audiencia. Bien, previo a emitir la resolución de plazo constitucional es necesario establecer que durante este receso, por parte de la administrativa, se me fue informado que se recibió una promoción, esta que tiene fecha de impresión y de recepción del 23 de octubre, no corrijo, 24 de octubre a las 14 horas con 39 minutos, registrada en este órgano jurisdiccional, a través del cual se remiten copias del sistema institucional de gestión informático de gestión institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la carpeta de investigación que fueron peticionadas por diversa defensa. Sin embargo, en razón de que los justiciables y estos datos de prueba fueron ofrecidos por conducto de la defensa y que muchos los hicieron propios, en ese sentido, desde este momento dejo a disposición de los abogados defensores las copias que han sido remitidas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para efecto de que, si gustan imponerse el contenido de la misma, esto a pesar de que ya han realizado todos el desistimiento de los datos de prueba y medios de prueba, con independencia de ello y con el objeto de no coartar derecho humano de defensa y de prueba, quieren en este momento que se decrete un receso para imponerse el contenido de las mismas, o ya no van a incorporar ninguna información. No. ¿Ninguna? ¿Están seguras? Bien, señores imputados, ustedes escuchan la referencia de sus abogados defensores en el sentido de que les ha dado cuenta con una promoción respecto de copias certificadas o copias de las constancias de la carpeta de investigación que ha remitido la Fiscalía, que se encuentran en el sistema informático de la propia Fiscalía, y que esto fue un dato de prueba que se ofertó en la audiencia anterior para que fuera desahogado el día de hoy. Sin embargo, sus defensores me han hecho patente todos que no quieren incorporar ninguna información de lo que contiene ese dato de prueba. ¿Están ustedes de acuerdo? Señor Christopher Alejandro, ¿está de acuerdo? Sí, su señoría. Luis Enrique. Sí, su señoría. Jonathan Osvaldo. Sí, señoría. Diego Alan González. Sí, su señoría. Miguel Ángel Zamora. Sí, su señoría. Luis Fernando Fabián. Sí, su señoría. José Piedad. Sí, su señoría. Eric Giovanni. Sí, su señoría. Brandon Alfredo. Sí, su señoría. Bien, en ese sentido, y toda vez que se ha dado cuenta de la promoción y que no se va a incorporar ninguna información, encontrarnos aún dentro del plazo constitucional ampliado, en este momento procedo a resolver su situación jurídica. Esta determinación se dicta en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 24 de octubre del año 2025, en donde debe indicarse en primer lugar que este unitario de control resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, tomando en cuenta que los aspectos objetivos de la competencia se satisfacen y no advierto ningún aspecto subjetivo que me obligue a apartarme del conocimiento del mismo. Por otra parte, debo indicarles que para que pueda dictarse en su contra un auto de vinculación a proceso se requiere satisfagan una serie de requisitos. Estos están previstos en el artículo 19 constitucional, el cual hace referencia a que en el auto de vinculación a proceso debe indicarse el hecho que se les atribuye con sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, así como que existan datos que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad, solo la probabilidad de que ustedes lo cometieron o participaron en el mismo. Por otra parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece también una serie de requisitos que deben satisfacerse. El primero de ellos es que se les haya formulado imputación. Como ustedes deben recordar, en un segmento anterior la Fiscalía procedió a formularles imputación por esta conducta delictiva de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, y por ello es que este primer requisito se advierte se encuentra debidamente satisfecho. Segundo requisito, que se les haya dado a ustedes la oportunidad de rendir declaración. Si bien es cierto la norma procesal establece que debe dárseles esta posibilidad, también es cierto que ustedes acogieron todos a un derecho de rango constitucional que es este derecho de guardar silencio. De ahí que este segundo requisito se advierte se encuentra debidamente satisfecho. Por lo que hace al tercero de los requisitos, relativo a que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad, solo la probabilidad de que ustedes lo cometieron o participaron en el mismo, es justamente aquí donde este unitario de control ha llevado a cabo el análisis y valoración de cada uno de los datos de prueba que quedaron expuestos por parte de la Fiscalía, del dato de prueba que quedó expuesto por parte de la defensa, de las argumentaciones y contraargumentaciones vertidas en esta diligencia por conducto de cada uno de sus defensores y de la propia Fiscalía, lo anterior con base en lo que dispone el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de manera libre y lógica, de manera conjunta, integral y armónica, para poder advertir que hasta esta etapa procesal sí se cuenta con datos de prueba que permiten establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que ustedes lo cometieron o participaron en el mismo. Y esto porque no puede
perderse de vista que es obligación de este unitario de control encuadrar la conducta que se les atribuye por parte del Ministerio Público a la descripción típica que hace la norma penal. Pero además de ello, no puede perderse de vista cuál es el estándar de prueba que debe seguirse para el dictado de esta determinación de plazo constitucional y siguiendo el criterio de registro digital 202-4442 de rubro estándar de prueba para la vinculación a proceso, condiciones para considerar probada alguna de las hipótesis fácticas que deriven del acervo probatorio incorporado por las partes en la audiencia relativa, de este criterio que se publica por parte de la autoridad federal que por cierto no es de observancia obligatoria para este unitario de control, puesto que se trata de una tesis aislada que dimana del circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, primer tribunal colegiado, que no es de observancia obligatoria en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, sin embargo sí resulta orientador para atender a este criterio, sobre todo el estándar de prueba, porque de aquí podemos advertir que efectivamente en ningún dispositivo constitucional ni procesal se desprende que el estándar de prueba para esta determinación de plazo constitucional sea ínfimo, reducido o mínimo, sino que debemos atender a lo que al respecto se ha desarrollado en la doctrina justamente para esta determinación de plazo constitucional. Y esta tesis acertadamente hace referencia a la doctrina que desarrolla Jordi Ferrer Beltrán en una obra intitulada Prueba sin convicción, y hace referencia que para el dictado de la autovinculación a proceso se requiere que la hipótesis que plantean, sea la Fiscalía o la Defensa, que ésta sea la más probablemente verdadera a la luz de los datos de prueba o, en su caso, medios de prueba que se incorporan en la audiencia correspondiente. Y además que el peso de ese cuadro probatorio introducido por su relevancia en dicho acto sea tendencialmente completo con exclusión de los elementos redundantes. De aquí que podemos advertir que entonces el juez de control, para atender a esta determinación judicial, el razonamiento o el estándar de prueba que debe gobernar esta decisión judicial, debe establecer un umbral de suficiencia probatoria justamente con la hipótesis que plantea o la Fiscalía o la que plantea la Defensa, para determinar cuál de estas es la que resulta mayormente probable o verdadera, pero también atendiendo al criterio de registro digital 202-4441 de rubro entrevistas como datos de prueba en el sistema penal acusatorio, conforme a la psicología del testimonio, a manera de conocimiento científico, es indispensable que se encuentren corroboradas por lo menos periféricamente con el restante acervo probatorio, a fin de asignarle un determinado valor para el efecto del dictado de la autovinculación a proceso. Esta tesis, que también dimana del primer tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que tampoco es de observancia obligatoria para este unitario de control, pero que sí efectivamente es de criterio orientador, y de esta justamente se desprende cómo es que las hipótesis que se plantean deben de estar corroboradas al menos periféricamente con base en los datos de prueba que se han expuesto en la audiencia correspondiente, para que el juez de control analice qué hipótesis que se plantea, porque estamos hablando de probabilidades, una hipótesis, justamente cuál de ellas es tendencialmente más verdadera con base en los datos de prueba. No si le creo al Ministerio Público o no, sino si hay una probabilidad de que sea cierta una u otra teoría. También siguiendo la tesis de registro digital 202-8353 de rubro auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para que el juez de control, ante la eventual contradicción entre los datos de prueba de descargo desahogados durante el plazo constitucional con los de cargo de prevalencia unos sobre otros, de esta tesis, que también por cierto es una tesis aislada, pero que esta sí pertenece al segundo circuito al que pertenecemos en el Estado de México, que es de observancia obligatoria. De esta se desprende que el juez de control no puede depurar en esta etapa anticipadamente, salvo en el caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, lo que implicaría en su caso que no bastaría un simple estado de contradicción, sino un absoluto desvanecimiento de datos de cargo sobre la existencia del delito o de la probable responsabilidad penal del imputado. Es decir, para que se pueda dictar un auto de no vinculación a proceso, se requiere necesaria e indudablemente que la hipótesis fáctica que plantea la Fiscalía quede desvanecida en grado absoluto con base en los datos o medios de prueba, para que justamente se permita el auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque si entendemos que hay una hipótesis fáctica de la Fiscalía y una que endereza a la defensa en el sentido de que pretenden justificar a través del informe que remite el policía o el subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública, una dinámica probablemente diversa a lo que narra la Fiscalía, aquí lo que tenemos es que existen dos hipótesis y que las dos hasta este momento pueden ser probablemente verdaderas. Si atendemos a la teoría de la probabilidad prevaleciente, que también se desarrolla en el Manual de Razonamiento Probatorio que publica la Suprema Corte de este país, siguiendo nuevamente al jurista Jordi Ferrer Beltrán, y que entonces lo correcto cuando existen dos hipótesis que son probablemente verdaderas, lo correcto es el dictado de una autovinculación a proceso. ¿Para qué? Para continuar con la etapa de investigación complementaria, porque no podemos perder de vista cuál es el objeto de la autovinculación
vinculación a proceso, fijar la materia de la investigación y dar paso a la siguiente etapa. ¿Para qué? Para cumplir con el objeto del proceso penal. Artículo 20, apartado A, fracción quinta, fracción primera, corrijo, de la Constitución Política: esclarecimiento de los hechos, no verdad histórica, esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y la reparación del daño. Esto se refrenda en lo que establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también establece estos 4 puntos en cuanto al objeto del proceso penal. Por ello es que se dicta una auto de vinculación a proceso justamente para dar cumplimiento a la sistemática de este sistema de justicia penal. Este auto de vinculación a proceso no determina que ustedes sean penalmente responsables de esta conducta delictiva. Habrá una etapa de investigación complementaria en donde ustedes, en conjunto con sus defensores, aportarán medios de prueba justamente para justificar de manera fehaciente lo que no se logra hasta este momento, la hipótesis que se plantea con base en el informe y que han enderezado sus abogados defensores, y sobre todo enderezar en todo caso o justificar también plenamente que en todo caso los elementos constitutivos del delito de extorsión no se encuentran justificados, lo cual, insisto, hasta este momento no acontece con base en la información que se corrobora, que se incorpora por parte de la Fiscalía y con base en la información que se ha incorporado por parte de la defensa derivado del informe al cual han hecho referencia. Y todo esto lo hago justamente como preámbulo para que ustedes entiendan los motivos por los cuales se dicta esta determinación de plazo constitucional correspondiente en un auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo por el cual les ha formulado imputación el agente del Ministerio Público. Siguiendo nuevamente el criterio jurisprudencial que establece que con independencia de la metodología que se adopte es obligación del juez de control encuadrar la conducta delictiva al tipo penal que les atribuye la Fiscalía, este hecho delictivo de extorsión se encuentra debidamente establecido en el artículo 266, párrafo primero del Código Penal, y establece de forma textual: al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño. El párrafo tercero de este dispositivo establece: se impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a 5,000 días multa cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Fracción primera: se ostenten como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso. Fracción tercera: se cometa con violencia. Esta es la hipótesis fáctica que establece la Fiscalía. Se actualiza la hipótesis delictiva, corrijo, el tipo penal, partiendo del principio de exacta aplicación de la ley. Y advierto hasta este momento que entonces la actividad ilícita que se les atribuye por parte del Ministerio Público encuadra perfectamente en esta descripción típica. Y también quiero aquí hacer un paréntesis en el sentido de que todos sus abogados defensores argumentan que en todo caso, a excepción del abogado que representa los intereses de Luis Enrique, que dice: yo no quiero una reclasificación, yo quiero un auto de no vinculación. También esto lo dijeron todos los abogados, un auto de no vinculación. Muchos de ellos escuché sus argumentos y logré inferir lógica y razonablemente que pretendían una reclasificación jurídica, pero no me dicen a qué delito, ni por qué motivos, ni qué elementos constitutivos del delito de extorsión no se encuentran debidamente justificados y cuáles sí de otro tipo penal para que tal vez pudiera hacerse el análisis. Sin embargo, hasta este momento, con la información que plantea la Fiscalía, considero que esta actividad ilícita encuadra perfectamente en el delito de extorsión. Y esto es así toda vez que el Ministerio Público les atribuye a ustedes que el 17 de octubre del 25, aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando la víctima de identidad reservada de iniciales IGS se encontraba realizando actividades laborales de operador de transporte de carga de la empresa denominada Embotelladora Mexicana SADCB. Ese día de los hechos circulaba a bordo del tractocamión doble semirremolque de color blanco con rojo con el logotipo de la marca Red Cola, lo hacía sobre la avenida Central, pasando precisamente el entronque que hace la avenida Central con el circuito exterior mexiquense, dirección Ciudad de México, a la altura de la colonia olímpica Jajalpa de este municipio de Catepec, en el Estado de México. Tiene un percance automovilístico con un vehículo Aveo color azul marino, ya que el vehículo Aveo cambia de carril cortando la circulación de ese vehículo. Por tal motivo descienden ambos conductores, la víctima del tractocamión y el conductor del Aveo, Christopher Alejandro Bautista Hernández. En ese momento hay comunicación entre ambos sujetos, proceden a llamar a las aseguradoras. Aproximadamente 2 horas después, es decir, a las 8 de la mañana, llegan los ajustadores de Christopher, HDI y de la compañía Qualitas del tractocamión. Llegan a hacer sus labores, deciden que no pueden llegar a un arreglo porque ambos determinan que no pueden emitir ningún pago porque en ese momento ya no hay este acuerdo por parte de los ajustadores. Y usted, señor Christopher, le refiere que pertenece a un grupo de choque denominado GOET y que usted quería que la víctima le pagara. Si el seguro no le iba a pagar, quería que él le pagara, de lo contrario iba a convocar a este grupo de los GOET para que ellos llegaran y entonces iba a valer madres la víctima. Es entonces como la víctima le refiere a usted que se tranquilizara. Incluso para una situación de este tipo tenía que pedir autorización de sus superiores porque por eso había hablado el seguro. Por tal motivo es que la víctima se comunica con el gestor de la empresa, quien resulta ser el apoderado legal de la misma, el licenciado Saúl Sánchez Reyes, pues le informa lo que estaba sucediendo, que lo estaban amenazando con que iban a convocar a las personas y que si no efectuaba algún pago por los daños, el apoderado le dice
que hablara con usted Christopher, que le dijera qué es lo que pretendía y de ahí ver qué se podía hacer. Esta comunicación la tiene con usted, le refiere qué es lo que pretendía por los daños, usted le dice que 8,000 pesos, él le dice que no tiene dinero, que incluso no cuenta con ese efectivo en ese momento, y es entonces cuando usted le ocasiona esto una molestia y de manera más agresiva es que en ese momento comienza a decirle a la víctima que se lo había pedido por las buenas, pero como no cooperaba, lo iba a hacer por las malas. Y en ese instante saca su teléfono y mediante unos audios de voz refiere situaciones a la persona que era el interlocutor de este mensaje, le dice: jálate para acá con la gente, este culero no quiere pagar, ya te mandé la ubicación. En ese momento el sujeto pasivo, la víctima, le decía a usted que se tranquilizara, sin embargo, usted le refiere nuevamente: ya valiste verga, ahorita que lleguen vas a valer madre, no sabes con quiénes te estás metiendo, por lo que aproximadamente a las 10 comienzan a llegar unas motocicletas, se acercan unos sujetos con usted, en minutos después incluso una unidad de tránsito pasa por ahí, les pide que se muevan del lugar, que están haciendo tráfico, ustedes avanzan 500 metros adelante, esto en la avenida central con esquina Calzada de la Viga de esta misma colonia, en el mismo municipio. En ese momento a las 10:20 llegan demás vehículos, motocicletas, un coche Aveo azul metálico, otros vehículos de los cuales descienden ya los imputados, es decir, ustedes el resto, los 8, y en ese momento se acercan a Christopher. Es en ese instante cuando les dicen, les dice al resto: hay que desmadrarlo porque no me quiere pagar. La víctima en ese momento aborda de nuevo su tractocamión, se comunica otra vez con el apoderado de la empresa y le refiere esta situación, que ya llegó un grupo de personas que lo que están amenazando y pues quiere el dinero, este dinero el empleado, le dice que cuánto dinero tiene en su poder y en ese momento le dice que solo tiene 3,000 pesos, por lo que el apoderado le dice que con ese dinero trate de negociar a efecto que no le vayan a ocasionar un mal, y es por eso que nuevamente la víctima desciende del vehículo del tractocamión, se comunica con Christopher y le dice que solo tiene 3,000. En ese instante se acercan el resto de los imputados y es como rodean a la víctima y empiezan a desplegar las siguientes conductas. Miguel Ángel Zamora le dice: estás pendejo, esas son puras mierdas. Luis Enrique le dice: si no pagas completo te vamos a desmadrar. José Piedad le dice: paga culero o vas a valer verga. Diego Alan y Eric Giovanni le dicen que son del GOET y de los 300, que pagara o chingaste a tu madre. Cuando Brandon Alfredo y Jonathan y Luis Fernando le dicen que lo quieren agredir físicamente, le dicen que le van a romper la madre. De esta manera es que a través de esas conductas es como despliegan estas frases intimidatorias, dice la fiscalía, y obligan a que le entreguen a Christopher 3,000 pesos, resultando ser 6 billetes de la denominación de 500 pesos. En ese momento Christopher los toma, los guarda entre su ropa, la bolsa del pants que vestía, y en ese instante, momentos posteriores, a las 10:35 llegan al lugar elementos de la policía, eran 5 motopatrullas y una camioneta tipo pick-up, arriban al lugar manifestando que tenían un reporte de auxilio de una extorsión. De esa manera es porque el apoderado tiene comunicación con la víctima, donde le refiere a las 13 horas que cuánto dinero tienes es de esa manera que el apoderado tiene comunicación con la víctima, le refiere que cuánto dinero tenía al momento de decirle que trate de negociar, con eso para que no le causaran ningún daño, le informa que va a pedir el apoyo policiaco. A través de ellos es que llegan estos elementos, descienden rápidamente, les informan, hacen este nivel de contacto, les informan que tienen un auxilio de extorsión, y es en el instante que ya había comunicación por parte de la víctima con los elementos de policía, les pone de manifiesto lo que había acontecido en momentos previos, les señala a ustedes como las personas que lo estaban obligando a entregar este dinero a cambio de no hacerle daño, y es que es lo que motiva a los oficiales tener este control preventivo con ustedes. Los revisan, encuentran en poder de Cristian los 3,000 pesos, 6 billetes de 500, una calcomanía con la leyenda GOET, y proceden a realizar sus detenciones a las 10:50 para ponerlos a disposición del Ministerio Público a las 11:20. Ese es el hecho particular, el hecho nuclear, la circunstanciación fáctica que les atribuye la gente del Ministerio Público, el cual hasta este momento se encuentra debidamente acreditado, en primer lugar con base en la entrevista de la víctima, que es recabada en sede ministerial. Víctima de identidad resguardada de iniciales IGS, quien comparece ante el Ministerio Público con la única y legítima finalidad de poner al conocimiento de dicha autoridad investigadora los hechos de los cuales fue objeto, considerándose que a través de esta entrevista justamente se justifica hasta este momento la existencia de esta conducta de acción de consumación instantánea que les atribuye la gente del Ministerio Público, tomando en cuenta que la víctima, el propio 17 de octubre del 25 a las 14:45 que les recaba esta entrevista, precisamente narra cómo ese día, el día de los hechos, a las 6 de la mañana, cuando se encontraba circulando en la vialidad que ha referido la gente del Ministerio Público, ya que es chofer de tractocamión de la empresa embotelladora mexicana SADCB, tiene 3 años de laborar en esa empresa, dice que sobre Avenida Central, dirección a Ciudad de México, a la altura de Colonia Jajalpa,
Olímpica Jajalpa, municipio de Catepec, pasando el entronque que hace esta avenida con el circuito exterior mexiquense. Dice que de repente siente un golpe en el rin del lado derecho que le provoca que detenga su marcha, y es en ese momento que alcanza a ver el toldo de un vehículo sedán color azul marino, por lo que desciende su vehículo. Al descender se percata que efectivamente había golpeado un Aveo y que él hizo un corte de circulación, se incorpora a la izquierda, eso provoca que los vidrios delanteros del rin de su carro dañaran el vehículo. También comienzan a platicar. En dicha plática manifiesta que le manifiesta que había tenido que dejarlo pasar. Empiezan a dialogar y deciden hablarle a sus seguros. Christopher y la víctima, 2 horas después, llegan los seguros. Dice que el ajustador de Aveo, el de HDI, el de Qualitas, el del tractocamión, siendo una mujer, que le comenta a la ajustadora lo que había ocurrido, ya que tiene comunicación con diverso ajustador. Una vez que terminan de hablar entre ellos, le refiere a la ajustadora que ella no puede emitir ningún pago, que para ella no es responsable. Le menciona que el conductor del Aveo le dijo pertenecer a un grupo de choque denominado Goet y que él quería que le pagara el golpe, porque si el seguro no le pagaba, le tenía que pagar porque él era conductor del vehículo. Le mencionó que para eso tenía que pedir autorización a un gestor y que aparte no traía dinero. Es entonces como la víctima sostiene una conversación con el conductor del Aveo, que dijo llamarse Christopher, y este sujeto no le importaba que el seguro, no le importaba el seguro, que él no tuvo la culpa y que le tenía que pagar, y que si no lo pagaba iba a convocar a su gente del grupo Goet y que entonces iba a valer madres. Dice la víctima que intenta calmarlo, pero no resulta. En ese caso dice que tenía que hablarle a su supervisor y ver si le autorizaban el pago. Le refiere que cheque la situación, que marque para ver cómo le va a pagar por lo que le marca al gestor de la empresa. Le informan que quiere un pago de efectivo y que el seguro no puede cubrirlo, que el del otro coche pertenece a un grupo de choque y amenazó con juntar más gente y hacerle daño, por lo que en ese momento comienzan a pedir autorización. Le dice a su gestor que intente negociar. Es como no había intentado la comunicación con el conductor del Aveo. Le refiere que el gestor le dijo que cuánto era lo que pretendía, le dice que 8,000 pesos para que lo arreglara con un ojalatero. Él le dice que es mucho dinero, que no cuenta con esa cantidad. Vuelve a hablar a la empresa, le dice que les manden dinero. Sin embargo, que iba a hablar con la empresa para que le mandara dinero, pero que el imputado, Christopher, se encontraba agresivo. Comienza a decir que le había pedido por las buenas, pero si no quería cooperar, iba a ser por las malas, sacando teléfono celular, comenzando a mandar audios de voz en donde empieza a decir: jálate para acá con la gente, este culero no quiere pagar, ya te mandé ubicación. Por lo que el conductor o la víctima le pide que se calme, que estaba pidiendo la autorización, pero este sujeto le decía que no, que ya había valido verga, que ahorita que lleguen van a valer madres, no sabes ni con quiénes te estás metiendo. Es así como permaneció en ese lugar aún más tiempo. Él le dijo a la del seguro que entonces qué hacían, pero ella refería que con base en el dictamen ella no puede emitir ningún pago. Es así como dieron las 10 de la mañana, unas motocicletas con masculinos que se acercan, llegan, señalándose que eran. Entonces después llegó una patrulla de tránsito, quienes les piden que se orillen. Efectivamente se orillan porque estaban haciendo tráfico, pero 10:20 con la mañana, lo precisa la víctima, comienzan a llegar más motos y una camioneta con masculinos, quienes se acercan a Christopher, que comienzan a decirle hay que desmadrarlo porque no quiere pagar. En ese momento se sube a su camión para preguntarle si pudo pedir autorización. Incluso mencionó que ya había varios sujetos que le estaban amedrentando para que les pagara. El gestor le dice que cuánto dinero traía, y en ese momento el gestor le dice que traía 3,000 pesos, que trata de negociar con esos 3,000 mientras pediría el apoyo para la policía por si llegaban a poner agresivos. Por tal razón desciende, nuevamente se dirige a Christopher, le dice que solo tiene 3,000 pesos, y en ese momento los sujetos que llegaban en las motos y en los vehículos se le acercan, los rodean, comienzan a gritarle: estás pendejo, esas son puras mamadas, si no pagas completo te vamos a desmadrar. Decía: paga culero, vales verga, que somos los del Goet, de los 300, pagas o chingas a tu madre, mientras que los otros que iban a agredirlo físicamente gritaban que le iban a romper la madre, por lo que Christopher entrega 3,000, por lo que la víctima, entrega a Christopher 3,000 pesos, y en lo que venía la empresa, o le mandaban más dinero para arreglarse, guardándolos en la bolsa del pantalón. Eran 6 billetes de 500, que en ese momento llegaron unos municipales, que en varias motos y una camioneta, y es en ese momento cuando tiene comunicación con ellos y les dice lo que estaba ocurriendo, señalando a las nuevas personas que se encontraban en ese lugar, siendo los imputados, poniendo el conocimiento de dicha circunstancia, por lo que proceden a llevar a cabo su detención para trasladarlos a las oficinas del Ministerio Público. Entrevista, señores, que se recaba de manera legal por parte del Ministerio Público, con base en lo que dispone el artículo 21 constitucional y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser el ente del Estado encargado de llevar a cabo la investigación de los hechos delictivos que no son puestos del conocimiento a través de una noticia criminal que se tiene derivado de la entrevista de la víctima, quien comparece, como lo dije, al Ministerio Público con la única y legítima finalidad de poner conocimiento de dicha autoridad investigadora los hechos de los cuales fue objeto, narrando de manera detallada, de manera lógica, cronológica y secuencial, desde el momento de las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 10:20, hasta el instante en que llegan los elementos de policía y logran su aseguramiento para su puesta a disposición del Ministerio Público, incluso detallando cada
cada una de las acciones que desplegaron ustedes para llegar a ese lugar. En primer lugar, Christopher, cuando se baja del Aveo, después del impacto que se tiene, un hecho de tránsito, un impacto de tránsito justamente, y que derivado de ello o después de ello es como la del seguro le dice que no le va a pagar, porque a partir del razonamiento que ella realiza dice yo no soy responsable, no tengo por qué pagar, es que Christopher comienza con las amenazas de decir que pertenece a un grupo de choque y que les va a hablar, comenzando a lanzar audios de voz para justificar el llamado de dichas personas. Es en ese instante cuando a las 10 de la mañana dice la víctima que comienzan a llegar sujetos, 10:20 llegan todos los imputados y es comienzan a amenazarlo y a decirle una serie de frases de naturaleza intimidante, lo comienzan a amenazar para obligarlo a hacer la entrega de este numerario con el objeto de que no le causaran daño. Bajo esa amenaza es que la víctima decide entregar 3,000 pesos y si bien es cierto, aquí se pudiera o se pretende, mejor dicho, establecer que hay una negociación, que había un acuerdo en cuanto a un arreglo, de la propia entrevista de la víctima no se desprende en ningún momento que haya habido algún arreglo o que haya habido previo a esto que se haya generado una deuda para justificar muy probablemente la existencia de una conducta delictiva distinta. Y esto lo hago referencia tomando en consideración precisamente a diverso tipo penal que quiero entender que es al que refirieron los abogados defensores, un requerimiento ilícito de pago previsto en el artículo 268 ter del Código Penal del Estado de México. Y este tipo penal, a diferencia del delito de extorsión, establece a quien con la intención de requerir el pago de una deuda amenace a la persona ligada con estos, y esto se le sancionará con una pena obviamente totalmente disminuida en comparación con la extorsión. Sin embargo, aquí lo que se perdió de vista es que con los datos de prueba que se incorporaron, lo único que está presente es que en ningún momento existió una deuda debidamente determinada por este hecho de tránsito y que entonces lo que se está requiriendo es el pago de una deuda, porque nada indica que Christopher se sintiera con el derecho de poder exigir, porque había una deuda debidamente determinada, para que Christopher exigiera este pago a través del llamado de diversas personas. Lo que hay es que hay una conducta que sin derecho, porque Christopher en ningún momento tuvo el derecho para exigir este pago, porque nadie lo determina, porque ninguna autoridad lo determina, porque incluso de la referencia de la víctima y que no se desprende de las propias entrevistas o del informe policíaco que incorporan sus abogados defensores, no se desprende que los ajustadores o los elementos de policía que dicen haber llegado a ese sitio, de lo cual me voy a hacer cargo en un momento, alguien le ha dicho: Christopher, sí, a ti te tienen que pagar. Nadie lo dijo. Christopher de mutuo propio determina que él es al que le deben dinero y por eso, sin algún derecho debidamente establecido, exige este pago y obliga a la víctima bajo la amenaza de causarle daño. Por eso es que se actualiza el tipo penal de extorsión y no el diverso al que quiero inferir hicieron referencia a los abogados defensores. ¿Por qué? Porque no hay una deuda debidamente determinada, ni probada, ni establecida de ninguna índole, ni a través de una sola referencia de un ajustador, ni a través de una sola referencia de un elemento de policía, porque no se incorporó ninguna información en torno a dicha circunstancia. Esto, por más que se intentó establecer de tal manera, esto no quedó debidamente demostrado. Sumado a que la víctima evidentemente ni siquiera se advierte tenga en contra de ustedes algún motivo de odio, rencor o animadversión para atribuirles alguna conducta delictiva que ustedes no hayan cometido y que lo haga con la única finalidad de perjudicar su situación jurídica. Es más, ni siquiera hay dato de prueba que revele que la víctima los conociera a ustedes con antelación al hecho para justificar que de alguna manera pretendía que ustedes estuvieran relacionados con alguna conducta delictiva. No es así. Comparece de manera imparcial, únicamente con el objeto de deponer ante el Ministerio Público sobre los hechos de los cuales fue objeto y de la amenaza que en todo momento estuvo latente de causarle un daño sin entregar el dinero. Tan es así que entregó 3,000 pesos y le seguían exigiendo la entrega de 5,000 pesos más. Cuando en ese instante llegan los elementos de policía, él lo pone al conocimiento de los elementos de policía y es que en ese instante se lleva a cabo los aseguramientos de ustedes. Por esto, esta entrevista resulta útil para establecer la existencia de esta conducta de acción de consumación instantánea que les atribuye al Ministerio Público. Y esto lo hago también patente, ¿por qué? Porque el elemento deuda que contiene el diverso tipo penal de requerimiento ilícito de pago, de acuerdo a lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, en correcto español, debe entenderse esta obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona o algo por lo común dinero, obligación moral contraída con alguien. No se desprende ni obligación formal, ni obligación legal, ni obligación moral. No hay una razón suficiente justificada para que Christopher debiera exigirle el pago de 8,000 pesos a la víctima, que era el conductor del tractocamión. Ni siquiera de manera indiciaria, ni siquiera de manera precaria, a través de un informe de tránsito terrestre, de donde Christopher hubiera advertido: sí, yo tengo el derecho de exigirle y por esa razón se genera una deuda. No hay ningún dato de prueba que así lo corrobore. Por eso es que se justifica la conducta, esta conducta de obligar a una persona a entregar este dinero sin el derecho correspondiente, con el objeto de que si no lo hacía, bajo la amenaza de no hacerlo así, se le iba a causar un daño. ¿Me puedes ayudar a conectar mi laptop?
Bien, ahora, esta entrevista no es aislada, sino que se corrobora con las entrevistas de los elementos de policía. Con los elementos de policía que comparecen en sede ministerial también con la única y legítima finalidad de poner el conocimiento de dicha autoridad investigadora los hechos de los cuales fueron objeto. Estos elementos de policía, 5 que comparecen en sede ministerial, que deponen Isaac Osvaldo Lemus Valle, José Abraham Carreto Pérez, José Luis Leonel Ángeles, Ángel Gerardo Razo Ramírez y Armando Hernández. Quienes estos, de manera similar, tal como lo depuesto y expuesto el agente del Ministerio Público, narran cómo ese día, 17 de octubre del 25, se encontraban realizando las labores inherentes a su cargo y que reciben un llamado para que se condujeran o se trasladaran al lugar de los hechos. Dicen de manera particular todos que llegan a ese lugar. De manera particular Isaac Osvaldo Lemus Valle, así como los oficiales Juan Alan Serrano Alonso y Sánchez Cortés Liliana, que se encontraban tripulando la unidad C-104, y un grupo de 5 motopatrullas tripuladas por los elementos José Abraham, José Luis Leonel, Ángel Gerardo Razo y Omar García, es que llegan a ese lugar. Cuando llegan a ese lugar, toda vez que por donde estaban circulando se encontraban sumamente cercanos a dicho sitio, que era la avenida Central, esquina con la avenida Calzada La Viga, Colonia Jajalpa, Estado de México, en el municipio de Ecatepec, recibieron reporte de extorsión, y es así como llegan al lugar de los hechos que se encontraba en ese lugar. Se percatan de la presencia del tractocamión, doble semirremolque, del vehículo Aveo de color azul, así como cuando llegan se percatan también de un grupo de personas que se encontraba en ese lugar, un grupo de personas del sexo masculino. Dicen que cuando llegan a ese sitio también hay una persona del sexo masculino, quien resulta ser ahora la víctima, quien les pone el conocimiento que tiempo atrás había tenido un percance de tránsito, que manejaba el tractocamión y que había chocado con uno de los Aveos, por lo que incluso llamaron a sus aseguradoras, pero no pudieron llegar a ningún arreglo. Sin embargo, el conductor del Aveo señalado es en ese momento la víctima, de suéter negro, panza azul marino y tenis blancos. Le había dicho que a él no le importaba lo que el seguro dijera, amenazándolo con llamar a un grupo de choque para que le hicieran daño si se negaba a pagar una cierta cantidad de dinero. Momento en el que señala que el conductor del Aveo y el grupo masculino de 8 personas más lo habían amenazado también con causarle daño en caso de que no realizara este pago, que todos en conjunto comenzaron a amenazarlo y amedrentarlo, que estas personas llegaron a bordo de vehículos, camioneta y motocicletas, y que tuvo que entregar la cantidad de 3,000 pesos al imputado, que incluso el dinero lo tenía el conductor del Aveo, resultando ser Christopher Alejandro Bautista Hernández. Debido a la formación en la que llegan, los elementos de policía rodean a las personas para evitar alguna agresión, y es como desde ese momento comienzan a realizar inspecciones. Isaac Osvaldo Lemus Valle inspecciona a Christopher Alejandro, encontrándole en 6 billetes de la denominación de 500, que dan un total de 3,000 pesos, indicando a la víctima que ese es el número que le había entregado y que se lo encontraron en la bolsa izquierda de su pants, que encontraron además una calcomanía de color negro con rojo y plateado con la leyenda Goethe, que tiene una figura de un hombre encapuchado, que José Carreto Pérez, diverso oficial, realiza inspección de Luis Enrique Martínez y Jonathan Osvaldo Fabián. José Luis, otro oficial, realiza inspección de Diego Alan y de Miguel Ángel. Ángel Gerardo Razo revisa a Luis Fernando Fabián y José Piedad Juárez Becerril. Y por último, Armando Flores Hernández realiza la inspección de Giovanni Sánchez y Brandon Alfredo Jiménez Guerrero. De las entrevistas, de todas las entrevistas que depone el Ministerio Público, se desprende cómo es que Isaac Osvaldo Lemus refiere que de forma simultánea a las 10:50 llevan a cabo la revisión y el aseguramiento de cada uno de ustedes para su traslado a las oficinas del Ministerio Público. Además de que la Fiscalía detalla cómo también se asegura el Aveo azul marino, un Focus de color blanco, una camioneta tipo Cheyenne, modelo 1998, una motocicleta itálica, VM 200, otra motocicleta marca itálica WC 150, otra motocicleta KTM modelo 2023 y otra motocicleta itálica color negro con placa 0578H8 del Estado de México. Es por ello que estas entrevistas también, al ser recabadas por parte de la Fiscalía, órgano de prueba, como ya lo dije, facultado legal y constitucionalmente para ello, que se desprende de la relatoría que realizan, cómo es que los elementos de policía, en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, tienen conocimiento de la conducta delictiva que se les atribuye por parte del Ministerio Público. Porque si bien es cierto, los elementos de policía, además de detallar cada una de las actividades que llevaron a cabo para llegar a ese lugar y lograr el aseguramiento de ustedes ante el señalamiento de la víctima, si bien es cierto, a ellos no les consta el momento mismo en que ustedes llevan a cabo las amenazas en contra de la víctima para obligarlo a entregar el dinero, indicándole que si no lo hacían les iba a causar un daño. Lo cierto es que de manera circunstancial llegan a ese sitio, se percatan de la presencia de la víctima, de Christopher y de 8 personas más, quienes la víctima refiere de manera particular que son los que en momentos previos lo estaban amenazando con causarle daño. Incluso cuando llevan a cabo la inspección, encuentran en el bolsillo
del pants que vestía Christopher, los 3,000 pesos que la víctima afirmó le entregó en ese momento con la finalidad de que no le causaran daño. Por eso que estas entrevistas resultan idóneas y pertinentes también para corroborar de manera circunstancial el contenido directo de la entrevista de la víctima, quien realiza esta imputación firme, directa y categórica en contra de cada uno de ustedes. A lo que se concatena el informe policial homologado que suscribe Isaac Osvaldo Lemos Valle, del cual se desprende inspección en el lugar de los hechos, croquis del lugar de los hechos, justamente describe cómo se encuentra conformado, refiere el lugar, una inspección en los objetos que asegura que en este caso son los que encontró a Christopher, siendo los 6 billetes de 500, 3,000 pesos y la calcomanía de color negra con la leyenda Goethe. También describe que realiza una inspección en los objetos, como son todos los vehículos que fueron asegurados, y comienzan a describir la inspección de cada uno de los vehículos. De manera particular, el Aveo color azul marino 2018, quien dice, encuentra con una figura en el medallón ubicado en el lado izquierdo con figura de un toro y la leyenda Taurus del lado derecho, calcomanía negro con rojo con la leyenda Goethe, focus blanco, también con una calcomanía color dorado con negro con la leyenda Monito Stroking, y del lado izquierdo superior de color blanco figura de corona con la leyenda Monito Stroking. Aveo 2016, también con una calcomanía en el medallón del lado inferior izquierdo de blanco con rojo de 300 y la leyenda Maldosos Alterados de la 57 Bloque Internacional Zona Norte. La camioneta Cheyenne de la misma manera con una calcomanía. La camioneta Cheyenne, corrijo, esta no presentó ninguna calcomanía, solamente una calcomanía en el parabrisas, parte superior central, color rojo, corrijo, con la leyenda 300, una motocicleta que también presentó leyendas. Es decir, los vehículos que fueron asegurados, tal como los describe el Ministerio Público, efectivamente presentan algunas calcomanías, que finalmente esto tampoco indica que ustedes realmente pertenezcan a un grupo criminal. Lo que sí, y de lo que me voy a hacer cargo en un momento en cuanto al agravante que se prevé en la fracción primera del numeral 266 párrafo tercero, es la misma referencia que realizan al momento de que amenazan a la víctima. Este aspecto de las calcomanías, pues bien, no nos da noticia de que siquiera esas motocicletas pertenezcan a ustedes, para poder advertir que son de su propiedad y que por eso pertenezcan a un grupo delictivo o organización criminal. Lo que sí es la referencia justamente que realizan a la víctima cuando son amenazados, incluso desde que Christopher desde el primer momento lo amenaza y le dice, pertenezco a un grupo de choque y si no me pagas te vamos a dar en la madre. Bien, estas inspecciones nos permiten establecer hasta este momento, de las cuales se desprenden del informe policial homologado, la existencia real objetiva del espacio geográfico donde se ejecuta la conducta delictiva y además los elementos que integran esta conducta, como los vehículos asegurados, el numerario que fue asegurado, que de manera circunstancial también corroboran la entrevista de la víctima en cuanto a la dinámica delictiva que les atribuye la agente del Ministerio Público. Lo anterior también porque por parte de la Fiscalía se recabó la entrevista del apoderado legal, que corrobora de manera directa la entrevista de la víctima, el apoderado legal de la empresa, Saúl Sánchez Reyes, quien realizó una entrevista en su calidad de apoderado legal. Acredita su personalidad a través del instrumento notarial correspondiente, del cual, como ya se hizo patente, cuenta con las facultades precisamente para pleitos y cobranzas, para presentar denuncias, y que esto finalmente no es un aspecto que sea importante porque es un delito que se persigue de oficio a través de una denuncia, que con independencia de que no se tuviera la denuncia del apoderado legal, la víctima se denuncia, los elementos de policía hacen denuncia, y por ello es que con esto tenemos o cumplimos con el requisito de procedibilidad, atendiendo justamente a la forma en que debe perseguir esta conducta delictiva. Sin embargo, se hace patente por parte del apoderado legal y que expone el Ministerio Público que recibió un llamado vía telefónica por parte del chofer, del conductor de la víctima, diciéndole, además de que narra que efectivamente tiene 3 años con este puesto de chofer, el vehículo lo detalla, un Freightliner Tractocamión 2016 con remolques de refrescos, incluso refiere a las especificaciones y dice que se dirigía a Tulpetlaque, Ecatepec, Estado de México, a descargar 40 toneladas de producto de la marca y refrescos. Dice que se comunica con él, le dice que había sufrido un percance automovilístico, que ya habían acudido los seguros, pero que no habían podido llegar a ningún arreglo, por lo que el ajustador le dijo que el conductor pertenecía a un grupo de choque y que quería forzosamente que le pagaran, de lo contrario convocaría al grupo para hacerle daño. Él le comenta que iba a consultarlo para ver si autorizaban un pago de esa naturaleza. Mientras intentaban negociar, en ese momento termina la llamada. Después, a las 10:20, dice el apoderado legal, de nuevo le llama al operador, siendo este horario compatible totalmente con lo que refiere la propia víctima, 10:20 de la mañana. El operador le llama y le dice que habían llegado varios sujetos, los cuales, en compañía del conductor con el que tuvo percance, estaban amenazando con dañarlos si no entregaban el dinero. En tal circunstancia, le dice que cuánto dinero traía, dice que solo traía 3,000 pesos, que con eso intentaran negociar para que no le hicieran daño. Dice que efectivamente cuelga la llamada del operador y de inmediato el apoderado legal es que llama a 911 para informar esta circunstancia y pedir el apoyo policíaco, informándole el operador de 911 que mandarían el apoyo inmediato, no teniendo comunicación con su operador hasta las 13 horas, que fue cuando le informó que ya estaba en el Ministerio Público y que habían detenido a las personas que lo estaban extorsionando, por lo que le comentó que rindiera su entrevista y que se retirara a su domicilio a descansar y que él más tarde se trasladó al Ministerio Público, además de justificar y acreditar la propiedad del vehículo y de los
remolques, tal como lo ha referido el agente del Ministerio Público. Si atendemos también al contenido de esta entrevista, tenemos en primer lugar que comparece el apoderado legal con la personalidad que justifica a través del instrumento notarial correspondiente, del que da cuenta la Fiscalía, pero además tenemos como también de manera circunstancial se corrobora el contenido de la entrevista de la víctima, puesto que lejos de desvanecer la circunstancia fáctica que establece la Fiscalía, se corrobora que recibe una llamada telefónica, tal como lo refiere la víctima, que en todo momento estuvo en comunicación telefónica con su apoderado legal, y dice cómo es que justamente le hace patente todas las circunstancias desde el impacto, el arribo de las aseguradoras, la falta de pago porque los ajustadores dijeron que no iban a pagar, la referencia que le realiza a la víctima en el sentido de que pertenecía a un grupo de choque y que por esa razón si no le pagaba iba a causarle un daño. Cuelga la llamada y dice de inmediato realizo llamado a 911, y es cuando entonces esto encuentra compatibilidad con lo que refiere la propia víctima, en el sentido de que después de que cuelga con el apoderado legal llegan los elementos de policía ante este auxilio policíaco, justamente, y cuando llegan es que llevan a cabo su aseguramiento. Por eso es que esta entrevista corrobora, insisto, de manera circunstancial el contenido mismo de la propia entrevista de la víctima, quien hace esta relatoría, como ya lo dije, acerca de la actividad ilícita que se les atribuye. No soslayo también que se cuenta con un informe pericial en materia de criminalística, en donde la Fiscalía expone que hay una inspección o una intervención respecto de algunos documentos, respecto de algunos planos, acercamientos, planos generales, consideraciones de fijación fotográfica de los vehículos, no localizando indicios en el momento de la intervención, que los vehículos se encuentran abiertos en su totalidad, que fueron inspeccionados estos 8 vehículos. Únicamente nos permite justificar que fueron los vehículos que están asegurados y que forman parte de la misma dinámica delictiva que establece el Ministerio Público, que estos existen efectivamente, y que entonces se corrobora el contenido de la entrevista de la víctima, de los elementos de policía que ha expuesto el fiscal, justamente para corroborar su teoría del caso. Si atendemos a esto, entonces tenemos que estos datos de prueba resultan hasta este momento idóneos y pertinentes, pero además bastantes para justificar la conducta de acción de consumación instantánea que les atribuye el Ministerio Público. Conducta que produce un resultado de carácter material, tener en cuenta la existencia de un cambio al mundo exterior, es decir, el hecho de obligar a la víctima sin derecho a entregar la cantidad de 8,000 pesos es justamente lo que es percibido de manera inmediata por parte de la víctima y que produce este resultado de carácter material. En cuanto al nexo de atribuibilidad, está legalmente acreditado porque es una realidad que la conducta encuentra reflejo con el resultado. El esfuerzo físico desarrollado por ustedes al momento de amenazar a la víctima para pedirle que le entregaran ese dinero con la amenaza de causarle un daño, además de que pertenecían a un grupo criminal, esto justamente es lo que produce este resultado de carácter material. Calidad de sujeto activo. En este caso son ustedes 9, infractores de la norma penal. Sujeto pasivo es la víctima de iniciales IGS, quien resiente de manera directa los embates de la descarga criminal. El objeto jurídico tenemos que es la seguridad, libertad y tranquilidad de las personas, que esta, como lo dije, se ve lesionada o afectada como bien jurídico que tutela la norma desde el momento en que se lanza la amenaza, y en este caso que lo es por parte de Christopher, quien lleva a cabo la amenaza desde un inicio, cuando a uno llegaban los 8 sujetos, y desde ese momento le dice: o me pagas el dinero o te vamos a dar en la madre porque yo pertenezco a un grupo de choque y les voy a hablar. Continúa la amenaza porque es llamadas o mensajes de audio, de voz, justamente para convocar a las personas, lo cual produce el efecto porque llegan 8 personas más en vehículos, motocicletas y una camioneta, y efectivamente reiteran la postura de Christopher, rodean a la víctima, lo siguen amenazando, se ostentan como miembros de un grupo criminal, y es así como le dicen: o nos pagas o te vamos a dar en la madre. Por ello es que esto precisamente justifica la existencia del daño ocasionado al objeto material, al objeto jurídico, corrijo. El objeto material es, en este caso, los 3,000 pesos que fueron entregados, sobre los cuales recayó la conducta, porque estos efectivamente fueron entregados, y que con independencia de que no se hubiera entregado un solo centavo, como lo dije desde un principio, esta conducta es una conducta de consumación instantánea, que la fase en que se entregue justamente el dinero es una fase de agotamiento y que forma parte del elemento subjetivo distinto del dolo, la finalidad de que se entregue el dinero, que se cause un daño, que se obtenga un lucro. Esta es una finalidad. Sin embargo, el hecho de que no se haya entregado o que no se haya causado el daño como se estableció por parte de la dinámica delictiva de la Fiscalía, esto no implica que la conducta delictiva no se haya cometido. Por lo que hace a las circunstancias modificativas, la primera de ellas, que se ostenten como miembros de un grupo delictivo, aquí debemos tener en cuenta justamente lo que debe considerarse por grupo, el conjunto de 2 o más personas, y que además el grupo criminal al que hace referencia la Fiscalía ustedes pertenecen, efectivamente es del conocimiento general, no se requiere mayor información y mayor investigación. Incluso la Fiscalía al respecto recaba un dato de prueba, que lo es la búsqueda que realiza un informe, un elemento de policía
policía, un informe de investigación que se practica el 18 de octubre, donde refiere que realiza una investigación en medios tecnológicos, plataformas de la red global de Internet, en donde se advierte qué se trata o en qué consiste el grupo denominado GOET, el grupo denominado Los 300, encontrando información de que efectivamente es una banda criminal, un grupo criminal que generalmente se dedica a delinquir en algunas circunstancias, en algunas entidades o ciudades, y que los delitos que generalmente se les atribuyen son, como en este caso, el delito de extorsión. Con esto, hasta este momento es suficiente para poder determinar que, con base en la referencia que ustedes realizan a la víctima, en el sentido de pertenecer a ese grupo delictivo, en principio GOET, al que en todo momento hace referencia a la víctima, le refirieron sobre todo Christopher y el resto de los imputados que están relacionados con esta causa. Esto es suficiente para determinar que se ostentaron como miembros de un grupo criminal, y esto fue con la intención justamente de amedrentar, intranquilizar a la víctima. ¿Para qué? Para que cumplieran ustedes con el objetivo en cuanto a la entrega del dinero, con la amenaza de causarle un daño. Por eso es que se actualiza el agravante que se prevé en la fracción primera del artículo 266, párrafo tercero del Código Penal del Estado de México. Por lo que hace al agravante, la diversa agravante fracción tercera, que se haya cometido con violencia, desde la perspectiva del tributario, esta no se encuentra actualizada, toda vez que la violencia, en este caso, en el delito de extorsión, debe subsumirse en la propia, pues esta se encuentra implícita en la propia conducta. El simple hecho de ya amenazar a una persona para obligarlo a causarle un daño, para entregarle un dinero, amenazándolo con causarle un daño, si no lo hacía, de manera implícita contiene ya la violencia. El hecho de, además, acreditar la violencia, desde mi perspectiva, recalifica la conducta. Únicamente se actualiza entonces la fracción primera del párrafo tercero del numeral 266 del Código Penal del Estado de México. Ahora, en cuanto a los elementos normativos, señores, el primero de ellos, sin derecho, consiste en ejecutar la conducta sin tener la autorización dentro del marco legal para hacerlo, lo cual se revela desde el instante en que Christopher lanza esta amenaza a la víctima, y como ya lo dije desde hace un momento, sin tener ningún dictamen de tránsito terrestre, ninguna obligación ni moral ni tampoco formal que le dé el derecho de exigirle este numerario a la víctima, para que entonces no se justifique este elemento normativo del tipo penal sin derecho, y que pudiéramos estar hablando de una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque entonces había una deuda. No había ningún motivo de deuda, no hay un elemento de prueba que determine que había una deuda debidamente establecida a través de alguna obligación formal o moral o incluso verbal, porque nadie le dijo: sí, yo tuve la culpa, sí te voy a pagar. Christopher únicamente, de manera unilateral, determina: tú tienes la culpa, me tienes que pagar, y sin derecho alguno es que le hace esa exigencia. Por eso se acredita este elemento normativo. Diverso elemento normativo: obligar, radica en compeler, ligar, hacer fuerza en una cosa para conseguir un efecto. Implica que el actuar efectuado por parte de los sujetos activos sobre el pasivo, constriñéndolo a realizar una actividad que él no pretendía, evidentemente, porque en todo momento, si bien su defensa dice: es que había una negociación, sí, pero esa negociación no podemos perder de vista que lo era con la finalidad de que la víctima no fuera golpeada, porque estaba una amenaza de que si no me pagas te vamos a causar un daño. En ese sentido, es evidente que hasta este momento se le obligó en todo momento a la víctima para hacer como diverso elemento normativo, que quiere decir poner por obra, ejecutar una acción o trabajo. Evidentemente se le obligó a que entregara, o se le pretendió obligar a entregar a un dinero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de causarle un daño, y por eso es que la víctima entrega en principio 3,000 pesos cuando llegan los elementos de policía, y se continúe con esta conducta delictiva, con el propósito, con la finalidad. Elemento subjetivo distinto del dolo, como ya lo había hecho referencia, de acuerdo a la doctrina, estos elementos son los elementos de intención, de ultraintención, finalidades, todo lo que mueve la voluntad del activo, precisamente. En este caso, el causar daño como elemento subjetivo distinto del dolo, previsto en el tipo penal con toda claridad y a la literalidad como lo establece el legislador. Esta se encuentra actualizada, toda vez que la amenaza de ustedes en contra de la víctima de causarle un daño si no les entregará el numerario, evidentemente se ve actualizada con base en la sola referencia de la víctima, que se reitera a través de la entrevista del apoderado legal, y que se corrobora también de manera circunstancial con el contenido de la entrevista de los elementos de policía, quienes hacen referencia precisamente a que la amenaza fue esta, con la finalidad de causar un daño. Por ello es que se acredita, señores, el hecho que la ley señala como delito. Por lo que hace a la probabilidad de su intervención, la Fiscalía les atribuye la que se prevé en el numeral 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal del Estado de México, es decir, como una autoría material con dominio del hecho interviniendo en su realización, lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan como una coautoría material funcional. Para que esta se actualice se requieren 3 ingredientes. El primero de ellos, que intervengan al menos 2 personas. Aquí tenemos que intervienen 9 personas en la conducta delictiva. Primer ingrediente, debidamente satisfecho. Que hay un acuerdo previo, tenemos debidamente
establecido que el acuerdo no solamente puede ser previo, sino que incluso puede ser coetáneo, adhesivo o rudimentario. Desde la perspectiva de este unitario, el acuerdo es coetáneo, lo que quiere decir contemporáneo, y si entendemos a lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, contemporáneo es existente al mismo tiempo que otra persona o cosa. Es decir, Christopher les habla y les dice, vengan porque esta persona no me quiere pagar, vamos a darles en la madre. Ustedes llegan y todos de manera conjunta y coetáneamente se adhieren a la conducta, y coetáneamente en el mismo momento es que lanzan las amenazas a la víctima. Por ello es que este acuerdo está debidamente justificado. Hay un aporte conductual, un reparto de funciones, cada uno de ustedes llevó a cabo un despliegue delictivo para lograr el éxito en la conducta, y esto está debidamente determinado con base en la teoría del caso que ha enderezado la Fiscalía, que se desprende entonces de esta teoría del caso de la Fiscalía. ¿Cómo es que los justiciables, Christopher es el que en primer momento lanza la amenaza, para decirle, si no me pagas, pertenezco a un grupo de choque, te voy a dar en la madre? Llega, Miguel Ángel Zamora le dice, estás pendejo, ya son puras mierdas, cuando le entrega solo 3,000 pesos. Luis Enrique dice, si no pagas completo te vamos a desmadrar. José Pérez dice, paga culero, vas a valer verga. Diego Alan y Eric Giovanni le dicen que son del GOET y de los 300 que pagara o chingaste a tu madre. Alfredo, Brandon Alfredo, Jonathan y Luis Fernando dicen que lo quieren agredir físicamente, le dicen que le van a romper la madre. Por ello es que tenemos que cada uno de ustedes despliega la actividad justamente para lograr el éxito en la consumación de su conducta y justamente lograr la finalidad. De ahí que entonces hay un reparto de funciones y se justifica lo anterior con base en la entrevista de la propia víctima, quien hace esta narrativa de manera particular, estableciendo la actividad que se les atribuye a cada uno de ustedes, que se reitera por parte de los elementos de policía, porque cuando llegan los elementos de policía, la víctima hace este señalamiento, esta relatoría de la actividad que ustedes estaban desplegando. Por ello es que estas entrevistas resultan idóneas y pertinentes para demostrar de manera probable su intervención en esta conducta delictiva. Ahora no soslayo el dato de prueba que se incorpora por parte de la defensa en el sentido de este informe que rinde los elementos de policía, en este caso el subdirector de Seguridad Pública, que incorpora y que da lectura de manera textual la defensa, en el sentido de que hay un parte de novedades o un reporte que refiere, en este caso, comandante Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal, que da cuenta precisamente de que ese día, 17 de octubre, desde las 6 de la mañana, se encontraban el personal de su dirección de tránsito en pase de lista. Dice que 7:49 les reportan un accidente de tránsito que manda a 2 elementos, Hernández Díaz José Antonio y Urrutia Martínez María Guadalupe, a bordo de una unidad policíaca. Se encontraban en servicio en el crucero Vía Morelos, Avenida 1 de Mayo, Colonia de San Juan, Alcahuacán. Dicen que llegan a ese lugar y encuentran precisamente un tractocamión y el vehículo con razón social Red Cola, conducido por la víctima, y un vehículo Aveo conducido por Christopher Bautista Hernández. Después de identificarse como policías viales, dice que los conductores se percataron con los conductores se percatan también que había aseguradoras, HDI y Qualitas, que representaban a los conductores y un aproximado de 8 personas. Esto lo refieren a las 7:49, lo cual llama la atención de este juzgador de control, porque de la referencia de la propia víctima y de los elementos de policía, dicen todos ellos que a las 10:20 es cuando llegan las 8 personas, no a las 7:49, como lo refiere el subdirector de Tránsito Municipal, comandante Luis Enrique Serna García, y que además evidentemente llama la atención de que en este caso entonces la información que presenta la Dirección de Tránsito Municipal de Ecatepec puede que sea una información falsa, o lo que dijeron los policías en sede ministerial se encuentre tal vez falseándose en la información, por lo que desde este momento instruyo al agente del Ministerio Público de inicio una carpeta de investigación con combate a la corrupción para que investiguen el actuar del subdirector de tránsito y el actuar de los policías que intervinieron en esta conducta delictiva, y se analice quién de ellos está falseando, si es este informe o los policías al momento de la puesta a disposición. Lo cierto es que esta información que corrobora el subdirector o que manda a este juzgado y que se incorpora como dato de prueba, evidentemente de ninguna forma es compatible con ningún dato de prueba. Únicamente se desprende una referencia aislada que dice que a las 7:49 llegan a ese lugar dos elementos que se desconoce de dónde salieron, porque la puesta a disposición, el informe policial homologado, está suscrita por un elemento policíaco distinto y se recaban 5 entrevistas de elementos de policía, quienes los ponen a disposición del agente del Ministerio Público, que ninguno de ellos es José Antonio Hernández Díaz y Urrutia Martínez María Guadalupe. Desconozco por lo mismo si esto que está diciendo el subdirector sea falso o por qué está informando esta información, porque esto no se desprende de ningún dato de prueba. Por el contrario, de los datos de prueba se desprende que a las 10:20 aproximadamente llegan los policías y posterior a las 10:20, llegan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ecatepec, 5 elementos de policía de los cuales ya he dado cuenta, es que se entrevistan con la víctima y llevan a cabo el aseguramiento. Se desprende de este informe también que supuestamente 7:49 llegan a ese lugar, se encontraban 8 sujetos, los ajustadores de Qualitas, de HDI, la víctima, el imputado Christopher,
8 sujetos, que hay una discusión en cuanto a si quieren o no pagar más bien que no había discusión en cuanto a si querían o no pagar el daño, que netamente era un hecho de tránsito, que nadie estaba alterando el orden, que les pidieron que se trasladaran a las orillas, que estaban alterando el tránsito, y dicen incluso a las 8:33 se solicita a Urrutia Martínez Guadalupe que regrese al evento del pase de lista, es decir, otra vez otro horario que no es compatible con lo mismo que ha referido el agente del Ministerio Público y que evidentemente, de nueva cuenta, llama la atención que entonces aquí alguien de los policías está falseando información. Sin embargo, esto no produce que la conducta delictiva que se narra por parte de la víctima y que se concatena con la entrevista del apoderado legal, evidentemente no haya ocurrido, que la conducta delictiva no haya ocurrido, porque como ya lo he dicho, no hay ningún motivo de odio, rencor o animadversión para que la víctima o la apoderado legal les atribuyan alguna conducta que ustedes no hayan ejecutado y que únicamente pretendan perjudicar su situación jurídica. Después de las 8:33 dice este subdirector de Tránsito Municipal de Ecatepec que se encontraban, que regresan justamente Hernández Díaz José Antonio, regresa en compañía de Mejía del Valle Hugo, otro elemento que tampoco se advierte, de acuerdo a los datos de prueba de la Fiscalía, la puesta a disposición del informe policial homologado a intervenir en esta conducta delictiva. Dice que en ese momento, aproximadamente 8:33, que regresa a Guadalupe al pase de lista y regresa el otro elemento con Mejía del Valle Hugo, dice que 8:33 arriban unidades de GOES, Motopatrullas, Célula Metropolitana y Marina, comandados por Marcos Daniel, rodeando los vehículos y personas que se encontraban en el lugar, deteniendo a las personas y a los vehículos que se encontraban, sometiéndolos a golpes y palabras altisonantes, inspeccionando a las personas y vehículos, sustrayendo pertenencias que se encontraban dentro de los vehículos, acercándose a un compañero con camisola que decía Pretor, su apellido Serrano, preguntando si nosotros habíamos solicitado el apoyo, ya que tenían información de que había un grupo de montachoques en el lugar, indicándole que no se pidió ningún apoyo, solamente se trataba de un hecho de tránsito y que estaban dialogando para llegar a un arreglo y que se desconocía alguna otra situación, pero que ellos siguieron realizando su labor, golpeando a la gente. En ese momento llega el encargado de la empresa Red Cola, informa que habían llegado a un arreglo entre ellos, deslindando a los conductores a los elementos de tránsito por los hechos ocurridos, mediante un video informando al jefe de turno que llegaba a un arreglo y de lo ocurrido. Se proyectan, por cierto, imágenes que se contienen en este informe, que por cierto también imágenes que están proyectadas de manera incorrecta, porque estas imágenes deben considerarse en términos del numeral 380 documentales, y para incorporarse deben seguirse las reglas del numeral 381, 382 y 383 de la misma codificación instrumental de la materia. No solamente incorporarse, porque las imágenes no hablan por sí solas, deben de tener un testigo de acreditación, alguien que nos dé referencia de lo que se observa en esas documentales. ¿Quién es este testigo de acreditación? La persona que las elabora, la persona que comparece o al menos que elaboró este informe, quien, como ustedes lograron observar, no vino ni nos dio cuenta de las documentales. Bien pude ni siquiera haberlas volteado a ver, porque por sí solas no hablan. Sin embargo, de estas se desprende, pensemos que fueron incorporadas de manera legal, se desprende una imagen de un tractocamión en blanco y negro y un vehículo, al parecer un vehículo Aveo, desconozco si se trata del vehículo relacionado con los hechos. Se advierte que están de alguna forma pues estacionados y pegados, no se advierte algún hecho de tránsito. La fotografía de una persona y la fotografía de otra persona que aparentemente es la identidad o la imagen de la cara de Christopher. Desconozco si esto es así, porque es una fotografía a la que se incorpora un tanto ilegible y que no hay ningún informe pericial que nos permita determinar que esto así acontece. Pero lo que llama la atención, señores, es que este dato de prueba de ninguna forma destruye la versión imputativa que establece en su contra la Fiscalía. ¿Por qué? Por los motivos que ya he expuesto. En primer lugar, hay una incompatibilidad en cuanto a los horarios que expone este subdirector de tránsito, que insisto, desconozco si está mintiendo o no. Por ello, el Ministerio Público instruido para que inicie la carpeta de investigación, me informe en 3 días hábiles las gestiones que ha llevado a cabo para iniciar esta carpeta de investigación por los motivos que se exponen en este informe del subdirector. Pero por otra parte, no puede perderse de vista que únicamente se trata de un informe que no encuentra sustento en ningún dato de prueba y que además el mismo informe por sí solo como dato de prueba no surte ninguna eficacia demostrativa, porque el subdirector de tránsito dice: yo supe porque es un parte de novedades, es decir, a él no le consta ningún hecho. Si atendemos a lo que la doctrina establece y la jurisprudencia en torno a estas referencias, solamente es una referencia por terceros que él supo lo que aparentemente ocurrió. A él no le consta porque no lo presenció a través de sus órganos sensoriales. En todo caso, debieron haber comparecido ante este órgano jurisdiccional los elementos a los cuales el subdirector hace referencia, que estuvieron presentes en ese lugar y que les consta probablemente una conducta que se ejecutó ese día y que no fue delito de extorsión, pero esto no es así. No le puedo dar la naturaleza de una entrevista
porque no está recabada con base en las facultades que determina el Código Nacional, ni por el Ministerio Público, ni se vino a desahogar ante esta presencia como medio de prueba para que se le dé el alcance que pretende la defensa. Solamente un informe que es incompatible con toda la información de los datos de prueba de la Fiscalía y que no encuentra sustento en ningún dato de prueba, sobre todo porque dice, intervienen elementos de la Marina, del GOES, de muchas corporaciones policíacas, pero no podemos perder de vista quién los puso a disposición: la Policía Municipal, 5 elementos, informe policial homologado, y esto, hasta este momento, no ha sido debidamente controvertido con dato de prueba o medio de prueba de igual o de mejor naturaleza que permita demostrar lo contrario. Por ello es que este informe no produce eficacia demostrativa para lo que pretende la defensa de todos y cada uno de ustedes. Por ello es que, señores, considero que hasta este momento la Fiscalía ha cumplido con la carga probatoria que le constriñe el numeral 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Política y 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque sus datos de prueba efectivamente sí revelan la probabilidad de que se haya ejecutado esta conducta delictiva y la probabilidad de que ustedes intervinieron. Esta, en grado absoluto, de ninguna forma ha sido desvanecida con base en este informe, ni con ningún otro dato ni medio de prueba de igual o de mejor naturaleza que así permite demostrarlo. Considero que esta conducta es antijurídica en su aspecto formal y material. Se lesionan los dispositivos penales donde se prevé la misma y se lesiona el bien jurídico que tutela la norma. Se demuestra la probabilidad de su culpabilidad tomando en cuenta que son ustedes personas mayores de edad, no están inmersos en ningún aspecto de inimputabilidad, les será exigible a un actor distinto, sin embargo se autodeterminan a llevar a cabo esta conducta contraviniendo la norma penal. Ante tales consideraciones, siendo las 17:38 del 24 de octubre del año 2025, se procede a dictar en contra de Christopher Alejandro Bautista Hernández, Luis Enrique Martínez Magallanes, Jonathan Osvaldo Fabián Basurto, Diego Alan González Gutiérrez, Miguel Ángel Zamora Vázquez, Luis Fernando Fabián II, José Piedad Juárez Becerril, Eric Giovanni Leal Sánchez y Brandon Alfredo Jiménez Guerrero, auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, ilícito previsto y sancionado en los numerales 266, párrafos primero y tercero, numeral 266, párrafos primero y tercero, fracción primera, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones 1 y 3 y 11, fracción primera, inciso D, todos ellos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales IGS, determinación judicial que se ordena comunicar al director del centro penitenciario para su conocimiento y efectos legales. Así es como se resuelve su situación jurídica, señores imputados. ¿Alguna solicitud más, Ministerio Público? Señor, ¿me permite atención en cuanto hace al plazo para el cierre de la investigación complementaria? Adelante. Gracias. Esta representación social, con fundamento en el dispuesto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, propone que se fije la temporalidad de 2 meses para el plazo del cierre de investigación complementaria. Esto tomando en consideración la naturaleza del hecho delictuoso que se investiga y para que la defensa o las defensas y esta fiscalía estemos en aptitud de poder incorporar nuevos datos de prueba. ¿Es cuánto? Gracias. Abogados defensores, ¿quién comienza? Sin oposición, abogado. Sin oposición, señor. Gracias, abogado. De acuerdo con el término caso del Estado. Gracias. No hay oposición, señoría. Gracias, abogado. Igualmente, señor. Abogado. Me encuentro de acuerdo, señor. Gracias, señores. De acuerdo con lo que ha referido su defensa, señor Christopher Alejandro. ¿Está de acuerdo? Señoría. Luis Enrique. De acuerdo. Jonathan Osvaldo. De acuerdo. Diego Alan. De acuerdo, su señoría. Miguel Ángel. De acuerdo, señoría. Luis Fernando. De acuerdo. José Piedad. De acuerdo. Eric Giovanni. De acuerdo, señoría. Brandon Alfredo. De acuerdo. Gracias, cierro debate. En términos del numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza el plazo de 2 meses que ha sido peticionado por parte de la Fiscalía, con el que no existe oposición por conducto de sus defensores en comunión con ustedes. Debe indicarse que este plazo comienza a computarse el 21 de octubre de la presente anualidad y fenece el 21 de diciembre también de la presente anualidad. Fenecido el plazo, la Fiscalía deberá decretar el cierre de la investigación y actuar conforme a alguna de las facultades que le otorga el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna diversa petición en esta audiencia, Ministerio Público? Sí, señoría, finalmente, con fundamento dispuesto por el artículo 50 de la Ley Ejecutiva para la Materia, solicito copia del audio y video simple y certificada, por favor, del acta mínima. Acceso ya tengo al expediente electrónico. Gracias. Gracias. Abogados defensores. ¿Quién comienza? Sin manifestación, Abogado. Sin manifestación, señor. Abogado. Copia del audio y video, señoría. Gracias, abogado. De la misma forma, con el fundamento del artículo 8 constitucional y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, solicito se expida a mi costa copia del audio y video de la presente audiencia, copia simple evidentemente, autorizando a Abraham Olvera Rodríguez y a Abraham Rodríguez Olvera a efecto de poder recogerla, señoría. Gracias, abogado. Sí, señores, sería solamente copia del audio y video de las dos audiencias hasta el momento celebradas y acceso al expediente electrónico. Gracias, abogado. Copia de audio y video, señoría, del presente segmento, así como del anterior, y autorizando al licenciado José Manuel Máximo Rodríguez para que puedan recoger también esas copias certificadas. Gracias, señores. ¿Alguna? Dígame. Me iba a decir Sí, señoría, perdón. simples, gracias. ¿Algo más que quieran manifestar antes de concluir la audiencia, señores? Señor Christopher. No, señoría. Gracias, Luis Enrique. No. Jonathan Osvaldo. No, señoría. Diego Alan. No, su señoría. Miguel Ángel.
Fernando. José Piedad. No, su señoría. Eric Giovanni. No, su señoría. Brandon Alfredo. No, señoría. Gracias. Se autorizan las copias que han sido peticionadas en los términos que han sido señalados por cada uno de los defensores. Perdón, señoría. Priorizando el derecho a la salud, hay uno de los representados en específico que está hablando del corazón y toma medicamento. Solicitaría que se girara el área correspondiente, que me diga el nombre de la persona que toma medicamento. ¿Quién es? Juárez Becerril. ¿Quién? José Piedad Juárez Becerril. Bien, ¿toma medicamento? Bien, esto me voy a pronunciar en un momento más. Gracias. Se autorizan las copias que han sido peticionadas en los términos que han sido solicitados, el acceso al expediente digital por autorizadas las personas que se han referido para recoger las copias, quedan a su disposición de la atención al público. Se ordena notificar a la víctima todas las determinaciones judiciales tomadas en esta audiencia, el domicilio procesal señalado por parte de la Fiscalía, así como girar oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México para que de manera inmediata designe asesor jurídico que represente los intereses de las víctimas. Por lo que hace a la referencia del estado de salud de José Piedad Juárez Becerril, deberá, en el mismo oficio que se comunique la autovinculación, deberá requerirse al director del centro penitenciario para que en un plazo no mayor a 24 horas informe el estado de salud que guarda José Piedad Juárez Becerril, así como la referencia o las gestiones que ha llevado a cabo para resguardar el estado de salud con el que ingresó al centro penitenciario, porque el hecho de que esté privado de su libertad no implica que tampoco esté privado del derecho a la salud. Es un acceso, es un derecho fundamental del cual también al interior del centro penitenciario deben gozar. Debe informarme en un plazo no mayor a 24 horas, apercibido con 50 unidades de media actualización, en caso de que no nos informe justamente las gestiones que ha llevado a cabo para resguardar el estado de salud, y en caso de que se requiera algún medicamento con el que no se cuente al interior del centro penitenciario, deberá permitir el acceso del mismo con las medidas de seguridad necesarias bajo la supervisión necesaria del médico con el que cuenta el director del centro penitenciario. Deberá informarme todo ello en un plazo no mayor de 24 horas. ¿Algo más que quieran manifestar? ¿Nadie más? Gracias, no hay nada más que proveer en esta audiencia, se declara por concluida.